Amada Iglesia, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el amor del Señor sobreabunde en cada hogar de nuestra Iglesia. Continuamos con nuestras enseñanzas en el propósito de discipulaje con el tema Jesús, el gran yo soy. El día de hoy compartirá con nosotros el mensaje de la palabra de Dios el pastor Narciso Álvarez, quien muy amablemente ha estado de acuerdo en que editemos el video que él ya presentó en nuestra iglesia madre. Entonces, con un corazón dispuesto, amados hermanos, vamos a estar recibiendo el alimento de la preciosa palabra de Dios. Bienvenidos a este espacio. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la oportunidad que Dios nos concede de escuchar su palabra. En esta mañana quiero que cada uno de ustedes abra su corazón y disponga su mente para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Entonces en esta mañana no va a estar pendiente de mi motilado, sino vamos a estar pendiente de la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a continuar con la serie de enseñanzas y vamos a mirar hoy la segunda autorrevelación de Jesús en el libro de Juan, y vamos a ver que Jesús es la luz del mundo. Vamos a ver, yo soy la luz del mundo, y nos vamos a estar centrando en Juan capítulo 8 del verso 12 al 20. Entonces les voy a invitar que busquen en sus Biblias este texto y lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Empecemos entonces ubicándonos literariamente, o vamos a mirar la ubicación literaria de este pasaje. El capítulo 8, bueno, como se supone, está entre el capítulo 7 y el 9. El capítulo 7 está enmarcado en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, para lo cual Juan selecciona narraciones donde Jesús deliberadamente cumple tres grandes símbolos del Éxodo. Y esto lo cumple de varias maneras durante la fiesta en Jerusalén. El primero es que Él es el agua de la peña. El segundo es que Él es la luz. Y el tercero es el otorgamiento del nombre divino: yo soy el que soy. El capítulo 9 comienza narrando la sanidad que Jesús hizo a un ciego de nacimiento y la polémica que suscitó entre los fariseos por la sanidad del ciego a punto de expulsar. El capítulo 9 también aborda el tema de la ceguera espiritual. El capítulo 8 encaja en estos dos capítulos, más exactamente en el pasaje en estudio, que ya en la narrativa final Jesús da vista a un hombre ciego, ilustrando así que Jesús es la luz del mundo. La narración culmina con el hombre anteriormente ciego y los fariseos puestos en abierto contraste con relación a Jesús. Al Jesús decir que era la luz del mundo, brindaba esperanza, seguridad a todo aquel creyente o a toda aquella persona que creyera en él. Y la segunda autorrevelación de Jesús en Juan presume que el mundo aparte de él se encuentra en tinieblas.
Jesús hablaba en el lugar del templo donde se ponían las ofrendas, donde se encendían las lámparas que simbolizaban la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. En este contexto, Jesús dice ser la luz del mundo. Bueno, empecemos entonces, vamos a ver el inciso A y vamos a mirar que Jesús es la luz del mundo. Vamos a ver qué dice el verso 12 del capítulo 8 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Isaías empieza diciendo, Isaías es un profeta que profetizó, valga la redundancia, 2000 años antes de Cristo. Y él dijo con respecto a Jesús que el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Entonces la primera declaración o el primer testimonio que Jesús hace, o la segunda autorrevelación, es que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Para los hebreos, la luz es el resplandor de la presencia de Dios y el principio de su actividad creadora. Pero el simbolismo de la luz designa igualmente con frecuencia a los cristianos. Dice: vosotros sois luz, nosotros somos hijos de luz. Y la luz se utiliza para indicar lo que es bueno y justo, y frecuentemente se encuentra en contraste con las tinieblas, que a la vez es símbolo de maldad. Jesús es la luz verdadera que había venido a este mundo, así como lo profetizó Isaías en el capítulo 42:6. Pero en el Nuevo Testamento, Juan dice que Cristo es la luz de los hombres. En el judaísmo se entendía sobre todo como luz a la Torá. Por ejemplo, en el Salmo 119, 105, dice: tu palabra, es decir, la Torá, es una antorcha para mis pies y una luz para mi sendero o para mi camino. Entonces los hebreos tenían claro que la palabra de Dios era una luz. Cristo es el Logo encarnado, por lo tanto es la lámpara que guía nuestros pies y luz que ilumina nuestro camino. Pero los hebreos no veían a Jesús como luz, pero sí su palabra. Y esto es una disyuntiva que no puede pasar en el creyente. Vamos a mirar entonces la segunda parte, y es que el que sigue a Cristo no anda en tinieblas. El que sigue la luz pasa de un estado de tiniebla a un estado de luz. En el capítulo 9, verso 5, en el libro de Juan, el ciego de nacimiento representa a las personas que no siguen a Cristo y que necesitan la luz de Jesús. Y Jesús usa la expresión: luz soy del mundo, y prosigue a devolverle la vista al ciego después de lavarse en el estanque de Siloé. Pero a mí me llama la atención lo del ciego. Algunos eruditos dicen que este ciego no tenía ojo, no tenía la cavidad que nosotros tenemos, y era un ciego particular. Este ciego no estaba ahí porque estaba. Este ciego representa el mundo y representa la condición humana. Este ciego no veía, pero algunos dicen que no tenía ojo, no tenía cavidad, no tenía retina. Y entonces Jesús procede a darle la vista. Cuando los discípulos van con Jesús, le preguntan, y ellos le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que pecó ni él ni su papá. Y él le dice: sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y cuando veo esto, me voy entonces al Génesis y miro que Jesús creó al hombre del polvo de la tierra. Y dice que lo formó de la tierra y sopló y dio vida. Y cuando va a sanar el ciego, Jesús también hace uso del polvo. Y dice que hizo lodo.
y colocó. Es decir, este ciego no tenía la vista, no tenía sus ojos, y Dios se lo puso. ¿Y saben por qué? Porque en el momento en que el hombre pecó, Satanás le rasgó sus ojos. Por eso dice la Biblia que el mundo anda en tinieblas, y todo aquel que está fuera de Cristo está en tinieblas, no ve, está ciego. Y también me llama la atención porque en el principio, cuando Dios empieza a crear, el término que usa es vara. Y este término vara es crear, hacer. Y este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que el único sujeto es Dios. Solo Él puede crear de la nada. Es inhilo. Dios es el creador. Y Dios hizo lo mismo con este ciego. Le volvió la vista. Le volvió la luz de los ojos. Como tercero, el que sigue a Cristo tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús, así como alguien que sigue una luz que va delante de él, tendrá la vida eterna. Así como los israelitas siguieron la columna de fuego en la oscuridad, así debemos seguir a Cristo en este peregrinaje. Apocalipsis 21:23 dice que la ciudad no tiene necesidad de sol, ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dios es nuestra luz. Dios es nuestra esperanza. El que sigue la luz, es decir, a Cristo, pasa de un estado de tiniebla a un estado de luz. El mundo, aparte de Jesús, se encuentra en tinieblas. Vamos a mirar entonces el punto B, y dice que el Padre convalida el testimonio del Hijo. Leamos entonces los versos del 13 al 18. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y aquí hay una palabra muy importante, y es testimonio. El testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. El testimonio surge, en primer lugar, en un contexto jurídico, es decir, se convierte en un acto mediante el cual se refiere lo que ha sido objeto de experiencia. Un testimonio se refiere a lo que una persona afirma y las evidencias que ofrece para demostrar la veracidad de un evento o una cosa en particular. El Padre convalida el testimonio del Hijo. Y cuando leo esta parte, entonces me voy al bautismo de Jesús, cuando el Padre afirma y dice desde los cielos: este es mi Hijo amado. El Padre convalida el testimonio del Hijo, cosa que los fariseos no creían, porque más adelante le hacen una pregunta. Entonces veamos como primero, Jesús da testimonio de sí mismo. La expresión tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido, es un testimonio interesado, por lo que no merece crédito. Ese era el concepto y la opinión de los fariseos. Está claro que nos hallamos ante una argumentación de tipo jurídico. Pues bien, el autotestimonio está sujeto a la sospecha, está sujeto a parcialidad, por lo que se requiere ponerlo bajo una luz mejor. Aún así, no quiere decir que un autotestimonio de sí mismo no pueda ser verdadero, sino que su verdad habitualmente solo se demuestra cuando otro testigo apoya y refrenda las afirmaciones del interesado.
Y en este caso, el Padre es el testigo del Hijo. Como segundo, vamos a mirar que su testimonio, es decir, el testimonio de Jesús es verdadero. Y el testimonio de Jesús es que Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y la palabra verdad, que es aletheia, en el Nuevo Testamento, que tiene siempre la connotación de la consistencia o la interrelación de declaraciones y su correspondencia con los hechos reales y los hechos mismos. Es decir, el Padre afirma que el testimonio del Hijo es verdadero y el Hijo confirma que el testimonio del Padre es verdadero. Jesús es la exégesis del Padre, por eso lo da a conocer, por eso testifica y habla del Padre. Se asume que el concepto de verdad deriva del carácter de Dios. Jesús niega de manera categórica que su testimonio no sea verdadero, simplemente porque es autotestimonio. Y ese es el centro de la discusión entre Jesús y los fariseos. El testimonio de Jesús responde, escuche bien, precisamente a la exigencia legal de que son necesarios dos testigos que concuerden en su disposición. Y en este caso, Jesús y el Padre concuerdan. Y eso lo vemos en Juan 8:14. Y este verso guarda relación estrecha con Apocalipsis 1:5 y 3:14. Porque ambas citas hablan de Jesús como el fiel testigo del Padre, porque Él es el único que le conoce y le ha visto y le ha dado a conocer. Por tanto, su testimonio es veraz. Como tercero, Jesús no juzga a nadie. En esta afirmación se confunden en cierto modo los papeles. Los fariseos juzgan, pero juzgan según la carne. Jesús, por el contrario, no juzga, aunque tendría competencia para hacerlo. Como indica el verso 16, su sentencia sería conforme a verdad, porque no estaría él solo, sino él y el Padre que lo envió. Pero Jesús no juzga a nadie. Y la cuarta parte que vamos a ver es que el Padre convalida el testimonio del Hijo. Los fariseos, escuche bien, los fariseos pensaban que Jesús era un mentiroso, así como muchos piensan de que el evangelio que predicamos no es verdad. Igualmente los fariseos pensaban que Jesús era un mentiroso. Nunca lo reconocieron como Mesías y Señor, argumentando que lo que declaraba Jesús no tenía validez legal, porque no contaba con otros testigos. Jesús respondió que el testigo que lo confirmaba era Dios mismo. Jesús y el Padre sumaban dos testigos, el número requerido por la ley de Moisés. El creyente debe tener a Jesús como testigo frente a aquel que cuestiona la veracidad de su testimonio. El punto C, Jesús el testigo del Padre y el Padre el testigo del Hijo. Veamos lo que dice el verso 19 al 20 de Juan 8. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces, testigo del griego martus o marturos y marturia, de las cuales deriva la palabra española mártir. Entonces, testigo es un mártir, y mártir es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso, por lo que ha observado directamente, y también puede confirmar del hecho o los hechos implícitos. En la ley mosaica, para ser testigo o para condenar a alguien necesitaba mínimo de 2 testigos.
requería de la presencia de 2 o 3 testigos. Y en los casos que implicaba la pena de muerte o la muerte capital, necesitaba de 2 testigos. Mire lo que dice el número 35:30. Dice: cualquiera que hiere de muerte alguno, por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, como salvaguardia contra el falso testigo, los apóstoles eran testigos de la resurrección y del evangelio y daban su testimonio con seguridad. Los apóstoles son testigos de Cristo y nosotros somos apóstoles de Cristo. Nosotros testificamos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesús se dice que es el testigo fiel y verdadero. Como primero veamos entonces en el inciso C que los judíos o los fariseos, más exactamente, le hacen una pregunta a Jesús, y esa pregunta es: ¿dónde está el Padre? Porque Jesús le había dicho que el testigo de él era el Padre. Entonces los fariseos no habían entendido el lenguaje de Jesús y por ello no proceden de forma adecuada, ni aceptan el testimonio de Jesús. A lo que Jesús le responde: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, conocerías también a mi Padre. Lo cual indica esto, que en la concepción joánica una cosa depende de la otra. El Padre depende del Hijo y el Hijo depende del Padre. El Padre y el Hijo son uno. Por lo tanto, el Padre convalida el testimonio del Hijo y el Hijo convalida el testimonio del Padre, que era el requisito mínimo en la justicia hebrea. Segundo, conocer al Hijo es conocer al Padre. Si nosotros conocimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido y visto al Padre. Entonces, el conocimiento de Jesús como Hijo de Dios incluye, escuche bien, incluye directamente el conocimiento de Dios como Padre. Si usted conoce a Cristo, conoce al Padre. Quien conoce a Jesús por Hijo, reconoce a Dios por Padre. Eso es lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Concluimos entonces de que el creyente debe tener a Jesús como testigo frente a aquel que cuestiona la veracidad de su testimonio. Tenga a Cristo como testigo de su vida moral, tanto privada como pública. Que Cristo sea su referente, que Cristo sea su testigo. Podemos concluir entonces que el que sigue la luz, ese a Cristo, pasa de un estado de tiniebla a un estado de luz. El mundo, aparte de Jesús, se encuentra en tiniebla, porque Satanás le rasgó y le quitó la vista. Y eso es lo que el enemigo hace con sus enemigos. Y Satanás es el enemigo número 1 del Padre y de sus hijos. Satanás rasgó los ojos, nos quitó la vista. Por eso nosotros no podíamos ver a Jesús. Y esa era una costumbre. ¿Se acuerda usted cuando Sansón, los filisteos, cogieron a Sansón y lo primero que hicieron fue arrancarle los ojos para que no viera, para que estuviese indefenso? Y eso es lo que Satanás quiere. Pero Dios vino y envió a su Hijo para darnos luz, para darnos vida. El creyente
debe dejarse guiar por la luz que es Jesús mismo y no caminar en tinieblas. Jesús es la luz y vida. El conocimiento de Jesús como Hijo de Dios incluye que usted debe conocer a Dios como Padre. Que Dios le bendiga y seamos luz en medio de este mundo. Tú eres la luz que brilla.